Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este quinto encuentro de este círculo de estudios en el cual estamos abordando el estudio del libro Astrología, Psicología y los Cuatro Elementos. Mi nombre es Enrique y en efecto pues ya en este quinto encuentro vamos a ir empezando por fin a estudiar el lenguaje astrológico en sí mismo. De hecho, en los encuentros anteriores, del 1 al 4, hemos estado viendo las bases muy necesarias para poder aprender la astrología desde una perspectiva más seria, más profunda, porque a decir verdad hay mucha información acerca de la astrología y mucha de ella la verdad es que carece de rigurosidad, de profundidad, así es que este espacio justamente tiene ese objetivo de poder ir brindando unas bases más sólidas, las cuales ya hemos estado viendo. Puedes revisar los videos anteriores en los cuales hemos estado hablando acerca de la naturaleza de la astrología, su relación con la ciencia, con la psicología y muchas otras cosas más. De hecho, pues ahora ya vamos a ir empezando con la segunda parte del libro. Este libro que estamos estudiando de Stephen Arroyo consta de dos partes. Ya hemos terminado la primera, que dicho sea de paso, viene a ser parte también de una tesis que él realizó y que va a ir abordando todos estos temas que les he estado mencionando para contextualizar la astrología dentro de una visión, podríamos decir, más actualizada, más moderna, aunque dicho sea de paso ya son algo de 50 años desde que se ha publicado este libro por primera vez en habla inglesa, ¿no? También para recordarte de que los días domingos nos estamos reuniendo para poder profundizar un poco más a partir del diálogo, para poder ir viendo algunos otros puntos que quizá aquí se tocan tangencialmente, y el día de hoy sobre todo hay demasiada información la cual vamos a ir profundizando poco a poco, no solamente este domingo sino en los siguientes, porque en efecto, como puedes leer ahí, nos toca ir hablando acerca ya de los cuatro elementos, del enfoque de las energías en la interpretación de los mapas natales o de las cartas astrales. En efecto, en esta segunda parte del libro ya vamos a estar estudiando lo que generalmente se estudia en todos los cursos de astrología, sin tener esas bases previas que ya hemos estado viendo, ¿no? Es decir, vamos a ir estudiando elementos, signos, planetas, aspectos y por ahí un poco de casas y hasta un poquitito de sinastría también en la penúltima reunión que vamos a tener. Recuerda que la descripción para que, o mejor dicho, el link para que te puedas unir a nuestro grupo de estudios está aquí en la descripción del video. Bueno, entonces en este quinto encuentro ya vamos a ir abordando este segundo bloque del libro y vamos a ir viendo el capítulo 9 específicamente de este libro, que se llama El lenguaje astrológico, en el cual vamos a estar abordando el tema, como ya te había mencionado, de los signos del zodíaco y los planetas. Recuerda apoyarnos dejando tus comentarios, reaccionando también con un like y ayudándonos a compartir para que este curso pueda ir llegando a más personas que están interesadas en una astrología seria y profunda. Bueno, entonces arrancamos con este primer punto, y es que Arroyo, algo que va planteando de una manera muy particular dentro de su libro, es que si bien la astrología se puede entender en términos de sincronicidad, desde esta perspectiva quizá un poco más causal, se lo puede ir viendo desde una perspectiva más simbólica y demás, pues él decide abordarlo desde esta perspectiva más energética. Aunque dicho sea de paso, Arroyo no da una definición exacta de a qué se refiere con energía. Y es necesario que nosotros acá reflexionemos al respecto, puesto que en la actualidad también existen muchas otras terapias, algunas de ellas bastante válidas, algunas más bien cuestionables, que se basan o que se fundamentan en la energía. Si es que entendemos la energía como aquel principio que permite el movimiento, que permite la actividad de la materia, de todo lo físico, pues podríamos ir entendiendo de que en efecto la astrología viene a ser un lenguaje de cómo es que la vida, el universo, la materia y la psique, como vamos a ir viendo, se despliegan, ¿no? Y es fundamental aquí que entendamos la naturaleza de la energía. Esto se va a ir entendiendo un poquito más desde el siguiente punto que vamos a ir viendo, ¿no? Aquí planteamos esta cuestión de que la energía o puede fluir o puede verse bloqueada. En tal caso, su naturaleza básica es la del movimiento y la movilización. Entonces, esto lo vamos a ir entendiendo a partir de que Arroyo nos plantea, por ejemplo, y lo menciona ahí en el libro. Aquí no lo puse porque la verdad lo consideré un punto secundario, pero se mencionan algunos tipos de terapia, como por ejemplo la terapia Gestalt, la terapia de la bioenergética, esta otra de la integración estructural.
Aquí podríamos ir mencionando también, ¿no?, el concepto de libido de las escuelas psicoanalíticas o psicodinámicas propias de Freud, de Jung más adelante. En tanto que, en efecto, podríamos ir entendiendo de que hay un sustrato inmaterial, pero que es el que permite la actividad dentro de todo el universo, ¿no? De ahí de que esta energía, Arroyo también dentro del libro lo va a ir asociando, por ejemplo, a los campos electromagnéticos, lo va a ir asociando, por ejemplo, a esta cuestión del magnetismo que les estaba planteando. Y aquí podríamos ir encontrando de alguna otra forma también pues algunas terapias. Eso es algo que Arroyo va mencionando constantemente, ¿no?, a lo largo del libro, las terapias energéticas y las terapias curativas. Quizá aquí podríamos ir mencionando, ¿no?, el fundamento, por ejemplo, en el que se ampara el Reiki, el fundamento en el cual se podría amparar también la acupuntura. Es decir, este fundamento energético está presente ahí. De alguna forma es corroborable, hasta puede ser medible, ¿no? Pero vuelvo a decir, en todo caso necesitaríamos, cuando hablamos de astrología, entender bien a qué nos referimos con esta palabra energía. De hecho, a un nivel particular, en los diferentes videos que he estado haciendo, en lo posible he tratado de evitar el uso de esta palabra porque en la actualidad es una palabra que se desvirtúa y que se presta muchas interpretaciones, ¿no? Desde aquella persona que dice que la energía está bastante fuerte, no, qué sé yo, la energía de esta luna nueva va a estar bastante fuerte y cosas por el estilo, ¿no? O que se sienten energías propias de esta conjunción planetaria, pero desde esa perspectiva no hay ninguna energía que provenga de los planetas a un nivel físico que se pueda observar ni medir. Por eso es que, vuelvo a decir, ¿no?, es necesario que reflexionemos, que estudiemos bastante acerca del real significado de la palabra energía, más aún en términos de la astrología. Ahora lo que les estoy comentando pues son algunas reflexiones y también algunos puntos que está mencionando ahí el mismo Arroyo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva que anteriormente les mencionaba, podríamos ir entendiendo de que a través del organismo, en efecto, se van a ir expresando diferentes energías, la energía eléctrica, la energía magnética y esta energía psíquica también, que va a ir encontrando un fundamento, un sustento biológico. Pero la idea no es tanto profundizar ahora, por lo menos, quizá el domingo ahondamos un poquito más en este punto. Pero varias de estas posturas, de estas propuestas de la curación y demás a partir de la energía, nos hablan de que en un organismo que está bien organizado, que está armonizado, pues la energía va fluyendo en cada uno de esos centros, que ya vamos a ir viendo también cuando hablemos de los planetas dentro de un ratito, ¿no? Pero muchas veces lo que ocurre es de que esta energía se va quedando estancada, se va quedando bloqueada, y es esa falta de dinamismo, es esa falta de movimiento la que va a ir generando el conflicto o la enfermedad incluso, ¿no? Entonces necesitamos ir entendiendo a la energía como ese principio dinámico, lo podríamos decir, de todo cuanto va existiendo, ¿sí? Que en efecto va teniendo un trasfondo quizá también hasta metafísico, podríamos decir, que no es siempre reductible a qué sé yo, a la actividad fisiológica del cuerpo, a la actividad de los neurotransmisores, de las hormonas, no necesariamente, ¿sí? Por eso es importante que tengamos en cuenta eso. Y también otro punto de gran importancia, que Arroyo lo plantea en un par de párrafos nada más me parece, pero que es bastante importante, es el del momento del nacimiento y la importancia de la primera inhalación, porque justamente en esa primera inhalación, en la cual podríamos, citando estas tradiciones de sabiduría antigua, ¿no?, ese hálito de vida ingresa al ser humano, es un momento de gran importancia porque justamente ahí se inician los ciclos de vida del niño, es decir, comienza, y así lo menciona Arroyo, comienza a haber un intercambio de energía, ¿no?, entre el medio en el cual estamos las personas y este niño que acaba de nacer. De esta forma ya nos vamos dando cuenta la importancia de ese momento, ¿no?, que muchas veces, que generalmente está redondeada a la hora de tomar el registro, ¿no?, la hora de nacimiento de una persona. Y es importante que entendamos también este fundamento más simbólico, porque en efecto el niño al nacer, al ser separado de su mamá y al inhalar sobre todo, es que ya va a ir empezando en sí mismo este proceso, ¿no?, de su propia vida como un ser independiente. Y esto lo podemos ir teniendo en consideración porque hay algunas otras personas, alguna vez lo escuché a un escéptico que decía, no, ¿y por qué no se considera otros momentos?
porque ya nos vamos, para la carta de una persona, ¿no? Por ejemplo, decía el momento de la fecundación. Bueno, es muy difícil saber en qué momento se da la fecundación exactamente, ¿no? Pero en este caso ya vamos a ir entendiendo ese trasfondo de que al inhalar en esa primera respiración surge a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Empiezan los diferentes ritmos de esta persona como un ser independiente. Es ahí donde empiezan estos ciclos de energía, diríamos, ¿no? Y dicho sea de paso, en el capítulo anterior, también si mal no recuerdo, Arroyo plantea cómo es que no nace tampoco en cualquier momento la persona, el niño, ¿no? Sino de que esto está en una sincronicidad también con su sistema metabólico y las posiciones de los planetas. Revísenlo, está en los capítulos anteriores. Bueno, pasamos aquí a este otro punto que es de gran importancia, y es de que necesitamos ir entendiendo desde esa perspectiva de que los signos zodiacales vienen a ir siendo diferentes pautas de esas energías, de ese principio que va permeando todo cuanto existe, de esa dinámica, de ese movimiento. Y todos estos signos del zodíaco van a estar fundamentados en los 4 elementos. Los elementos necesitamos irlos viendo no solamente desde su expresión más física, literalmente como el fuego de una hoguera, como el agua del mar o de un río, como el aire que está en la atmósfera o como la tierra que está bajo nuestros pies. Los 4 elementos nos están hablando de una realidad metafísica que va mucho más allá de lo físico. Por eso es que podríamos ir planteando, tomando las palabras de Arroyo, de que los elementos vendrían a ser la base de la energía, de la conciencia y hasta de la materia. En palabras del mismo Arroyo, ¿no? Los 4 elementos serían como los bloques más básicos sobre los cuales se va construyendo todo lo que existe. El día domingo, háganme recordar a los chicos que están ahí dentro del grupo, vamos a explorar la cosmovisión hindú de esta cuestión de cómo va a irse materializando, valga la redundancia, la materia, ¿no? Y del papel que van jugando ahí los elementos, estos 4 elementos, ¿no? Ahora me saldría mucho del tema dando esa explicación, pero sí es importante entender de que los 4 elementos no se expresan, vuelvo a decir, solamente desde una perspectiva literal o material, sino de que van a ser el fundamento de ciertos procesos dinámicos de la energía, de ciertas formas de percibir la vida y por ende de relacionarnos con la vida y con la experiencia, y al mismo tiempo pues cada uno de estos elementos también desde una perspectiva más física se va a ir materializando en diferentes elementos. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Podríamos ir entendiendo de que este principio, de que esta idea más básica, más abstracta de lo que vendría a ser el principio de separación o el principio de acción asociado a Marte, se va a ir correspondiendo con un tipo de energía más motora, podríamos decirlo, más propia del movimiento físico como tal, bajo ciertas perspectivas, bajo ciertos lentes que nos permite ver la vida de alguna manera y responder frente a ella, y en algunos objetos incluso, como podrían ser los elementos o los objetos hechos del elemento hierro, por mencionar algo, ¿no? En el caso de Marte. Ya hablaremos de los planetas también dentro de un ratito. Entonces necesitamos ir entendiendo los elementos como esa materia prima. Quizá podríamos irlo asociando a esta idea de los átomos, o más aún de las partículas subatómicas, en tanto que, bueno, ni siquiera así, porque las partículas subatómicas nos hablan de la realidad material y física, no de la realidad psíquica. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y es que estos 4 elementos van a irse expresando bajo 3 modalidades vibratorias, nos dice Arroyo, diferentes, bajo 3 diferentes, podríamos mencionar también aquí la palabra modulaciones. De ahí de que van a ir habiendo 3 modalidades de cómo se expresa el fuego, 3 de cómo se expresa la tierra, el aire y el agua también. De esto hablaremos dentro de un ratito. De ahí de que es importante que entendamos lo siguiente, y este punto es demasiado importante. Quiero que entiendas esto. Cuando estamos hablando de los signos del zodíaco en astrología, no estamos hablando solamente de características psicológicas de las personas. Muchas veces se explica Aries es impulsivo, Aries es autónomo, Aries es impaciente, pero Aries no es eso. Aries es
al igual que los otros 11 signos del zodíaco, son principios formativos, son pautas arquetípicas. De hecho, ya en anteriores encuentros hemos estado hablando acerca de esto, de qué son los arquetipos, de cuál es la naturaleza de estas pautas, de cómo es que es imposible que los seres humanos podamos explicar con palabras concretas qué son realmente los arquetipos. Entonces, los signos del zodíaco tienen esa naturaleza. De ahí de que ya les voy diciendo algo que vamos a ir enfatizando bastante. Los signos del zodíaco, al igual que los planetas, no van a terminar de definirse ni conceptualizarse nunca, porque nos están hablando de una realidad metafísica o trascendente. Estamos hablando de pautas arquetípicas. Los signos del zodíaco son como leyes, podríamos decir, que van operando en diferentes áreas, en diferentes dimensiones de la realidad. Por eso es que decimos de que los signos del zodíaco son incognoscibles en sí mismos, son grandes misterios, podríamos decirlo también desde esa perspectiva, ¿no? En tanto que nuestra mente racional no va a poder llegar a comprenderlos o a definirlos del todo. Pero siendo esas pautas universales, siendo estos principios trascendentales, van a ir impregnando lo que les decía, todo lo que existe, empezando por la materia, pero también incluyendo a la psique. Y esto es algo fundamental, por eso es que lo planteo también en esta única diapositiva. Arroyo lo plantea en el libro, Jung enfatiza muchísimo en este punto, una psicología con alma aboga por esto y se los digo de esta forma categórica, ¿no? La psique, los contenidos psíquicos, las imaginaciones, las fantasías, las emociones, los recuerdos, los sentimientos, son tan reales como cualquier objeto material. Están hechos de lo mismo que están hechos los objetos materiales, que sería en este caso pues los 4 elementos, diferentes vibraciones, diferentes modulaciones de algo que va más allá de todo esto, ¿no? De hecho, podríamos, bueno, igual el domingo profundizamos más, no quiero salirme mucho del tema, pero podríamos ir entendiendo de que lo único que existe es esta gran energía, es este espíritu, se podría decir, o se podría incluso mencionar la palabra conciencia. Lo único que existe es conciencia. Esta conciencia se va a ir expresando dentro de la realidad psicológica de las personas, como el hecho de percibirnos a nosotros mismos, de percibir los colores, de percibir los sabores, de emocionarnos, toda esa vivencia psíquica, pero también va a ir impregnando o va a irse expresando dentro de un ámbito material. Y aquí entramos a cuestiones más filosóficas de cómo es que la materia se relaciona, por ejemplo, con la conciencia. Hay una postura filosófica también que va resurgiendo, que es el panpsiquismo, que va planteándonos justamente que la conciencia está en todo lo que existe, que todo tiene conciencia. Entonces, queridos amigos, no es pensamiento mágico creer de que la psique y nuestros sueños son cosas reales. De hecho, como les decía, es una postura filosófica que se va retomando ahora. Así es que es fundamental, si es que queremos aprender astrología, entender que lo psicológico es tan real como lo material. Solamente que tiene una realidad diferente. Les voy a indicar dentro de un momento también un video para que se pueda ir afianzando este otro punto. Y otra cosa que me gustaría que recordemos y tengamos presente siempre, 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 es que los signos del zodíaco son en sí indefinibles, son pautas que van más allá de las definiciones y de las palabras y que por ende necesitamos otra forma diferente de conocerlos, de intuirlos, podríamos decir. En otro encuentro también hemos estado hablando de la necesidad de ir encontrando un significado profundo y de la intuición, así es que a repasar eso también. Y esto tal vez te podría sonar un poco contradictorio, porque más adelante vamos a ver de que hay conceptos clave, o bueno, no es que haya conceptos clave, sino de que Stephen Arroyo nos facilita algunos conceptos clave para ir tratando de acercarnos, para ir tratando de entender lo que son los signos del zodíaco y los planetas. Pero por eso lo puse en esta diapositiva específica, lo vuelvo a decir. Necesito que interiorices la idea de que los signos del zodíaco no se pueden terminar de definir. Y esto puede ser un poco chocante porque estamos acostumbrados a definir las cosas, más aún dentro de un paradigma materialista y científico en el cual no solamente necesitamos denominar bien algo, sino incluso medirlo, hablar de algo que es indefinible, hablar de algo que va más allá de lo material, hablar de que la psique es tan real como lo físico, puede ser que choque un poco. De ahí de que en efecto la astrología tiene este matiz, este componente fuertemente uraniano,
fuertemente neptuniano, en tanto que nos acerca a realidades que no son físicas. Pero recuerda eso, la psique es tan real como lo material, y que los signos del zodiaco y los planetas incluso, y todos los símbolos astrológicos son en sí indefinibles, encuentran diferentes expresiones. Bueno, continuamos con este punto dentro del capítulo 9, en el cual Arroyo nos plantea a los signos zodiacales como pautas energéticas, y de hecho ya hemos estado hablando de que los signos del zodíaco se van a ir constituyendo a partir de los 4 elementos que son los bloques básicos. Esto también, a verlo, si me hacen recordar, lo abordamos el día domingo con un poco más de profundidad, pero estos 4 elementos vienen a surgir también de estas 4 cualidades primitivas que ya también en otro momento lo hemos estado mencionando, ¿no? Y es esta cualidad de lo seco frente a lo húmedo, lo frío frente a lo caliente. Entonces, de la combinación de estas modalidades, que a decir verdad serían dos diferentes escalas, es que van surgiendo también los 4 elementos. Entonces, ahí está el fundamento de todo lo que vamos a ir estudiando en astrología. No es lo más correcto, por eso, tratar de memorizar qué es lo que significa el sol, qué significa la luna, si es que no entendemos la base de la que parte todo, si es que no entendemos la naturaleza de los símbolos y todo eso que hemos estado viendo en los encuentros anteriores. Entonces, vamos a ir mencionando esto también de una manera bastante somera, bastante superficial, pero cuando hablamos de los signos del zodíaco, aquí me voy a valer quizá de algo que no lo menciona exactamente Arroyo en este capítulo o en este libro incluso, pero que me parece bastante clave a la hora de ir entendiendo lo que vendrían a ser las modalidades, ¿no? Y es que, por lo menos dentro de la astrología tropical, es decir, ¿por qué hablamos de lo tropical? No porque estemos en Latinoamérica, porque bailemos salsa y cosas por el estilo, ¿no? Sino porque estamos hablando aquí de los trópicos, y porque estamos hablando también de que los signos del zodíaco están a lo largo de la eclíptica. Ese es el zodíaco tropical. Estamos trabajando sobre los signos en la eclíptica, y la eclíptica le da un papel muy importante al sol. De ahí de que el rol que va jugando el Sol dentro de la astrología tropical, dentro de la eclíptica, es muy importante, a diferencia, por ejemplo, del zodíaco sideral, de las aproximaciones, por ejemplo, de la astrología védica, o de algunas vertientes de la astrología védica, ¿no? ¿Y por qué voy mencionando esto? Porque el ciclo del Sol alrededor de la eclíptica, en su movimiento aparente, digámoslo así, está íntimamente relacionado con las estaciones. Con las 4 estaciones que van a ir teniendo sus manifestaciones a lo largo de esos 12 meses asociados a los 12 signos del zodíaco. De ahí de que los signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, guardan relación justamente con los momentos de inicio de una estación. De ahí de que esa energía básica de iniciar algo, Arroyo la interpreta o la explica como esta energía centrífuga y radiante que va de un punto central y se extiende hacia afuera, ¿no? En una dirección bastante bien definida. Por eso es que Arroyo en este libro, en Astrología, Psicología y los 4 elementos, y tiene otro libro más que se llama Manual de Interpretación de la Carta Natal, que sí también les aconsejamos que lo puedan descargar. Él va brindando un montón de principios orientadores. Esta es una apreciación más personal, ¿sí? Nos ayuda, sí, porque desde los conceptos, desde las palabras clave que nos dan, nos permiten tener cierta idea. Pero necesitamos ir más allá de esas ideas y de esos conceptos para entender en realidad qué son los signos del zodíaco. De ahí de que no podríamos quedarnos con esto de aquí que plantea Arroyo como energía centrífuga, como acción en una dirección definida. No es la definición de los signos cardinales. Hay diferentes formas de irlo entendiendo, lo vuelvo a decir, desde los principios de las estaciones. Aquí se habla también, en cierta oportunidad lo escuchaba un astrólogo hablar de estas 3 modalidades como 3 momentos en el cual algo surge, se mantiene y luego va cambiando, se va transformando, asociadas incluso a los principios de esta Trimurti de los hindúes, ¿no? El dios creador, el dios mantenedor y el dios destructor, Brahma, Vishnu y Shiva. Pero estamos hablando aquí básicamente de 3 momentos, de 3 etapas, de 3 modalidades o modulaciones en las cuales hay un primer momento de acción, signos cardinales, y en este caso Arroyo nos dice, ¿no?, de que van a estar más enfocadas en el caso de los signos masculinos. Aquí lo masculino se entiende como la expresión de los signos del zodíaco asociada a los elementos
aire y fuego. Y lo femenino está relacionado con la tierra y con el agua. De ahí de que él va planteando, ¿no?, de que los signos masculinos están más abocados a la acción actual y las consecuencias en el futuro, y que por ahí Cáncer y Capricornio, de agua y de tierra, están más bien asociados a lo del pasado. Eso en parte es así, en parte necesita profundizarse bastante más. Luego de que esta energía empieza, necesita estabilizarse, necesita concentrarse. De ahí que Arroyo plantea los signos fijos como dotados de esta energía centrípeta, o sea, la energía que se va concentrando en torno a un punto central. Y luego esto lo va a ir asociando ya a ciertas características, ¿no?, como la inercia, como esa capacidad de mantener la fijeza, la concentración o la perseverancia también. Esto se puede ir entendiendo cuando vamos, o mejor lo diríamos así, estas características van a irnos permitiendo entender ciertas cualidades de los mismos signos del zodiaco. Aquí los signos fijos serían Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, uno de cada elemento, que van a irse nutriendo, ¿no?, de esta fuerza más centrípeta en términos de Arroyo, y que por ende van a ir teniendo esta mayor concentración de energía, volcándola hacia la creatividad, volcándola hacia este punto de la transformación y demás. De ahí de que estos 4 signos fijos, vuelvo a decirlo, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, están asociados incluso dentro del ámbito esotérico a estos procesos de transformación o de transmutación. Hay personas que asocian incluso estos principios al de los 4 evangelios, por ejemplo, a los principios que están dentro de la esfinge, que también plasma esos 4 elementos. Es decir, la astrología evidentemente tiene una base o tiene un trasfondo bastante metafísico, bastante esotérico. De ahí de que Arroyo también nos menciona eso, ¿no?, respecto a los signos fijos. Y luego tendríamos a los signos mutables, que Arroyo los imagina, los describe como pautas espirales de energía. Aquí Arroyo, por ejemplo, nos habla del principio de la armonía. Lo cierto es que los signos mutables, o esta condición de ser mutable, está muy asociado a ese principio de cambio, a ese principio de transformación, a ese momento dentro de las estaciones del año en el cual estas estaciones están en un proceso de cambio. Es decir, no está siendo un momento definidamente primaveral, pero tampoco es el verano. Me dejo entender, son estos puntos de transición. De ahí de que los signos mutables se caracterizan más por este dinamismo, por este movimiento más espiralado, más juguetón, podríamos decir. Y aquí nuevamente, ¿no?, Arroyo lo plantea desde esta cuestión de ir hacia abajo o hacia arriba en función de los signos, si es que son de tierra y agua o de aire y fuego. Y de igual manera les va dando cierta cuestión de que están orientados hacia el pasado o hacia el futuro. Y a decir verdad, pues hay mucha tela que ir cortando aquí. Son aspectos que necesitamos ir reflexionando poco a poco. Vuelvo a decir, no somos partidarios de que se pueda definir completamente las cualidades de los signos del zodiaco, pero sí necesitamos irlas interiorizando de alguna otra manera. Bueno, ahora vamos a ir hablando entonces acerca de los signos zodiacales como estas pautas energéticas en tanto formas de percibir la realidad. Y cuando digo de percibir la realidad, me refiero a que como quiera que nuestro propio cuerpo y nuestra propia psique, nuestra propia mente está hecha en función a los 4 elementos, es evidente que cada uno de nosotros, de acuerdo a su carta astral, a su carta natal, va a ir teniendo una diferente distribución de estos elementos. Ya más adelante vamos a hablar del equilibrio y desequilibrio, de la armonía y desarmonía entre los elementos, ¿no? Por ahora me gustaría que entendamos lo siguiente, y quizá aquí las imágenes nos van a permitir entender eso, ¿no? Estos 4 elementos se van a ir relacionando con formas que tenemos las personas de ver la vida, de comprender la vida, de acercarnos a la vida y de interactuar frente a la vida. Les comento algo. Hace muy poquito, de hecho estaba viendo varios videos en los cuales había debates. Bueno, para variar, en todas partes hay debates, ¿no? Pero estaba viendo específicamente debates que hay dentro del mundo de la psicología.
porque por un lado están los psicólogos más científicos, con terapias basadas en la evidencia, con estudios replicados, que nos muestran la eficacia de ciertas terapias y de todo eso, que dicho sea de paso es completamente válido y cierto. Hay terapias que son súper útiles, que son súper efectivas, pero que están en contra de estos otros psicólogos más de una orientación humanista, más afines al psicoanálisis, a la psicología junguiana, y los tachan de pseudociencia y cosas por el estilo. Entonces, básicamente lo que aquí podemos ir encontrando, como ya lo hemos estado viendo anteriormente, también cuando hablábamos, ¿no?, de esta cuestión del cómo conocemos, en ese encuentro donde hablamos de cómo conocemos y de los arquetipos, planteábamos esto, ¿no?, de que no todo puede ir siendo asimilado a partir de la razón. Y de hecho es importante que entendamos de que existen, para empezar, estas 4 formas de ver el mundo, ¿no? De ahí de que cuando una persona está fundamentalmente impregnada por ese elemento fuego, su forma de percibir la vida y de desenvolverse en ella va a estar marcada por este principio de la actividad, del movimiento, de la radiación de energía, del entusiasmo, de la vida. Es decir, va a irse comportando pues como una chispa de vida, en definitiva, en diferentes ámbitos, y la vida también la va a ir viendo bajo esos mismos ojos. Quizá no va a tener muy en consideración las cuestiones más objetivas o las cuestiones incluso más sociales, más de acuerdos grupales, porque el fuego es eminentemente subjetivo, es decir, está muy centrado en sí mismo. Y también en cada uno de los elementos existen equilibrios y desequilibrios, ¿no? Un exceso de fuego o un déficit de fuego repercute también en las formas en las cuales la persona ve la vida y, volvemos a decir, y reacciona frente a la vida, o se relaciona también con la vida, ¿no? Tenemos al elemento aire, que también tiene esta característica más masculina, más activa, pero que en este caso se va a ir enfocando principalmente desde esta percepción y la expresión y la comunicación, desde lo conceptual, desde las palabras, desde los conceptos, desde la razón y desde la mente. Entonces ya podríamos irnos dando cuenta de que una persona que está principalmente configurada desde el elemento aire o desde el elemento tierra va a ir teniendo esta visión más predominantemente científica, tachando de pseudociencia todo aquello que no pueda ser verificable bajo el método experimental, me dejo entender. Pero todo eso sigue siendo un sesgo todavía. Es muy bonito y muy importante cuando uno se va dando cuenta de que está condicionado por su propia forma de ver el mundo. Y esto es clave dentro de un proceso de autoconocimiento. Ya también anteriormente, cuando hemos estado hablando, ¿no?, de la importancia que tiene el astrólogo como consejero, si no se conoce, si no trabaja sobre sí mismo, si es que no trabaja sobre sus formas de percepción y sus propios sesgos, pues no puede ir orientando de la mejor manera a sus consultantes. Eso lo vimos en el encuentro anterior. De ahí de que el aire también es otra forma, como lo plantea Arroyo, ¿no? Es un tipo de conciencia, es una forma de percepción que es sumamente inmediata. O sea, es algo que no tenemos, que se nos da de una manera muy, muy automática. No es algo que pase por el filtro de la razón. Es algo muy inconsciente, podríamos decirlo desde esa perspectiva, ¿no? La percepción de cada una de estas, o desde cada una de estas miradas, desde estas perspectivas, ¿no? Encontramos también, por ejemplo, al elemento agua, que está sumamente relacionado a esta dimensión psíquica de la vida, justamente, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con la sensibilidad, que tiene que ver con esta capacidad de empatía, con los sentimientos, con las emociones, con esta cualidad de curar también. Ahí Arroyo menciona la palabra suavidad, en tanto aquello que acoge, aquello que permite el contacto con la otra persona. Entonces ya nos podemos ir dando cuenta, si es que hiciéramos alguna reflexión muy superficial incluso, de que dentro de cada persona hay algún elemento que va primando, hay algún elemento que tiene una mayor predominancia. Y eso no es que esté bien o que esté mal, lo importante es que uno se dé cuenta de eso para tratar de vivir de la forma más consciente que podamos lograr, ¿no? Porque si no nos damos cuenta de eso, pues muchas veces lo que ocurre es que estamos teniendo una vida a medias. Y ya vamos a ir viendo más adelante
a veces surge un gran problema cuando una persona dentro de su carta natal tiene muchísimos planetas, mucha carga en el elemento aire, pero también tiene mucha en el elemento agua. Entonces ahí, al ser elementos tan incompatibles, entre comillas, se genera una especie de disociación también dentro de la persona y se identifica con un lado, con su lado aire, y niega el agua, o viceversa, se identifica con el agua, con el elemento más sensible, más empático, y deja de lado la objetividad. De ahí de que estos 4 elementos, como lo hemos estado viendo, no son solamente cuestiones meramente físicas, sino también psíquicas. Y encontramos aquí a este cuarto elemento, la tierra, que tiene una visión mucho más empírica, mucho más pragmática, y es más proclive a relacionarse con el mundo exterior físico. De ahí de que la ciencia, volvemos a decir, sería una expresión muy propia de la tierra, muy propia del aire, ¿no? Y también, sin embargo, es solamente una forma de poder acercarnos a la realidad. De hecho, la realidad tal como es, no la conocemos. No podemos conocer la realidad más allá de nuestras propias percepciones. No podemos conocer los fenómenos en sí más allá de nuestra propia conciencia. Y esto también tiene mucha tela a un nivel filosófico que cortar, pero bueno. Con que nos quedemos con la idea de que los signos del zodíaco nos muestran la forma en la cual percibimos el mundo, pues ya es bastante, ¿no? Y también este punto necesitamos irlo reflexionando, ¿no? El zodíaco en sí mismo viene a ser esa especie del alma de la naturaleza, por lo que decíamos. Los signos del zodíaco constituyen esas pautas, esos moldes, esas leyes, quizá incluso podríamos decir, o esa matriz sobre la cual se va expresando todo cuanto existe. Les recomiendo, quienes tengan esta inquietud un poquito más filosófica, que en efecto puedan irse nutriendo con el panpsiquismo, con esta postura filosófica del idealismo, en la que básicamente se está acercando mucho más a la astrología. Por eso es que les digo con una gran certeza propia del elemento fuego, de que la astrología va a recobrar una gran importancia y va a ser tomada en serio también, bajo una nueva perspectiva de ver la realidad, ¿no? Pero bueno, regresando aquí, el zodíaco vendría a ser esas pautas que toma la naturaleza o que usa la misma naturaleza o la gran conciencia o Dios o el espíritu para expresarse en lo físico y en lo psíquico. Y aquí cuando hablamos del zodíaco también les menciono este punto, ¿no? La palabra zodíaco se la traduce generalmente como la rueda de los animales o la vía de los animales, pero cuando profundizamos un poquito más en la cuestión esta del animal, del ánima, estamos hablando del espíritu. O sea, ¿quiénes eran los animales? Aquellos que estamos dotados de ánima, que estamos dotados de un espíritu, de un alma. Entonces, podríamos ir entendiendo que el zodíaco es básicamente esa rueda, ese ciclo del espíritu, del alma, de la misma vida, ¿no? El zodíaco no hay que verlo solamente como el círculo de animales, que por ahí como eran ganaderos se les ocurrió hablar del carnero de Aries, del toro de Tauro. No es solamente eso, sino de que nos está hablando de cómo la vida va girando en círculos también, de cómo la vida se va desarrollando cíclicamente. Así es que consideremos eso a la hora de hablar del zodíaco. Bueno, vamos a recordar esto. Hace tiempo ya, de hecho, cuando creé el canal yo tenía en mente hacer 3 videos que iban a ser la base, ¿no? Bueno, ahora los vuelvo a ver y digo, quizá pude haber mejorado un poco el guión, me parece que son un poco técnicos y cosas por el estilo. Pero uno de ellos, el segundo video que subí de esa trilogía, se llama justamente ¿qué es la astrología? Una visión diferente. Entonces les recomiendo que puedan ver ese video porque ahí hablo un poquito más a profundidad de esta cuestión de la astrología y su relación con la ciencia y el mundo objetivo y la psique, por otro lado, ¿no? Entonces, para que puedan ir repasando, si es que ya vieron ese video, les sugiero que lo puedan volver a ver, no solamente porque me ayudan con el algoritmo y la visualización, sino porque ahí he ido condensando una gran cantidad de información. Es un video un poco denso, sí, la verdad lo reconozco, pero que en efecto nos permite tener una visión diferente de la astrología y no verla solamente no como esta cuestión de los signos y demás. Y también tenemos otro video que les va a ir ayudando bastante a entender las cosas que ya estamos viendo aquí, ¿no? Este otro video se llama ¿qué es la carta astral? Guía completa más reflexión personal, me parece, ¿no? En la cual vamos a ir viendo los diferentes elementos de la carta astral y vamos a ir entendiendo qué es la carta astral desde esta perspectiva más seria y más profunda.
de la astrología. Así es que estos dos videos los recomiendo para que puedan ir afianzando todo este curso que ahora estamos viendo, ¿sí? Y también para recordarles de que este domingo nos reunimos a las 9:30 de la mañana, hora de Perú y Colombia. La próxima semana vamos a estar abordando el tema de los 4 elementos. Por eso es que ahora tampoco no estoy profundizando mucho en los 4 elementos. Ya llegará un momento para hablar más a fondo de eso. Si es que te gustaría tener una consulta astrológica conmigo, pues en el link de la descripción puedes encontrar cómo contactarme. Y te agradecería muchísimo si es que nos puedes apoyar, sea quizá desde una donación con algún link que también te dejo en la descripción, o también suscribiéndote, dejándonos un like y todo eso del mundo de YouTube, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar muchísimo y de hecho les agradecemos también con el corazón a todos aquellos amigos, compañeros que están en el grupo, con quienes estamos compartiendo, que siempre nos dejan sus comentarios. Un gran abrazo para todos ustedes. Y bueno, continuemos entonces ahora con este punto que es de vital importancia y es de los planetas. Hace un rato decíamos de que los signos del zodíaco nos están hablando de esos moldes, de esos patrones energéticos que a su vez están fundamentados en los elementos y que van a ir brindando la existencia y la característica a todo cuanto existe. Podríamos imaginar eso, ¿no? A los elementos y a los signos del zodiaco como la energía que va surgiendo, los diferentes tipos de energía, de características, de pautas que salen. Ahora bien, los planetas vendrían a ser entidades, y ojo con la palabra que voy usando, ¿no? Entidades reguladoras de esas energías. Los planetas, Arroyo los plantea como fuerzas básicas, en tanto que cada una de estas entidades, que cada uno de estos cuerpos, que cada uno de estos planetas, van a ir teniendo ciertas características, ciertas funciones, mejor diríamos. Por eso es que hablamos aquí de centros activos, es decir, que van generando acciones, en definitiva, ¿no? A los planetas los podemos ir entendiendo también como funciones psicológicas. De hecho, la astrología humanista, la astrología psicológica, entiende fundamentalmente a los planetas como funciones psicológicas, es decir, los planetas dentro de nosotros mismos, ¿no? Y desde esa connotación más interna, más de estar dentro de nosotros mismos, los planetas muchas veces se los personifican como diferentes impulsos, como diferentes necesidades, como diferentes motivaciones, como ese impulso a hacer algo, esa necesidad de satisfacer ciertas demandas. De ahí de que los planetas van teniendo esta noción más activa, más de realizar cosas, más de ejecutar determinados comportamientos, ¿no? Pero repito, esto sobre todo desde esta visión que nos plantea Arroyo dentro de su libro, ¿no? Que es un libro evidentemente dentro de este contexto de la astrología moderna, ¿no? Hay muchos astrólogos tradicionales que quizá van a disentir con esta forma, dirían ellos, quizá un poco simplificada de entender a los planetas, ¿no? Arroyo nos da una definición, y es que los planetas serían principios también, ojo, universales, que van a ir regulando las funciones energéticas en cualquier totalidad orgánica. Por eso es que los planetas también hasta cierto punto son indefinibles. Si bien los planetas tienen sus características, tienen sus palabras clave y todo eso, o sea, estamos hablando de principios que van más allá de nuestra mente. Son principios que, lo podríamos decir así, ¿no? La astrología es un saber muy neptuniano, pero que sin embargo para aprenderlo nosotros necesitamos de Saturno y de Mercurio, es decir, de las definiciones, del estudio, pero en realidad es algo que va mucho más allá de esa realidad más física, ¿no? Entonces los planetas vendrían a ser esas fuerzas moldeadoras, podríamos decir, que modifican de alguna manera la expresión de esos principios y que van a ir regulando a partir de la acción, a partir de esa dinámica, los diferentes flujos de energía, las diferentes funciones energéticas en cualquier totalidad orgánica. Y esto es clave que lo entendamos porque aquí no estamos hablando solamente, una vez más lo digo, de los seres humanos. Dentro de la cosmología arquetipal, esto que ya les mencionaba en algunas sesiones, ¿no? Que se nutre de la psicología arquetipal de James Hillman,
justamente se habla de la importancia de la deshumanización o de la, yo diría, desantropomorfización de la astrología. Es decir, la astrología no está solamente para explicar al ser humano y ayudarle a ser un ser más realizado, no. Bueno, sí, pero no es solamente para eso, en el sentido de que la astrología nos permite ponernos en contacto con una realidad superior y más trascendente, ¿no? De ahí de que esos principios que están representados en los planetas van a ir operando en las diferentes totalidades orgánicas, es decir, en los diferentes organismos a un nivel biológico, pero también dentro de una sociedad, por ejemplo. O sea, una sociedad la podemos ir entendiendo como una totalidad orgánica, un ecosistema también, el mismo sistema solar de igual manera. Entonces los planetas van a ir siendo los que regulan, imaginémoslo quizá como perillas de, qué sé yo, de un grifo, de una ducha, que van modificando esa energía que fluye por ahí. En este caso sería el agua que va fluyendo por la cañería, ¿no? Entonces imaginémonos de que tenemos diferentes de estas manecillas o diferentes chakras también. Desde ahí lo plantea también Arroyo como estos centros que van modulando, que van expresando la energía que va fluyendo en todo el organismo. Revisen el libro. Siempre revisen el libro porque hay muchas cosas que ahí se mencionan también, ¿no? O que se me pueden pasar también, humanamente, porque quizá estuve un poco distraído o quizá para mí no tenía mucha importancia. A revisar siempre el libro. Y aquí está este punto que ya les mencionaba, ¿no? Podríamos ir entendiendo a los planetas como entidades que hacen cosas. A diferencia de los signos que muestran características, que muestran cualidades, los planetas vendrían a ser principios activos que, de hecho, desde esta visión también, repito, más psicológica y más moderna, son aquellos que van a ir formando el carácter de las personas y que nos van a ir motivando a interactuar, a expresar lo que nosotros somos. Esta es, repito, una visión bastante psicológica de la astrología. Por eso es que también quiero enfatizar en este otro punto, ¿no? Recordemos que la astrología surge en un contexto, ya lo he mencionado varias veces, muy diferente al actual, en el cual la astrología era hermana siamesa de la filosofía y de la religión. De ahí de que el pensamiento místico, incluso mágico diríamos, y mitológico impregna las entrañas, la esencia, el corazón mismo de la astrología. Y no perdamos de vista de que estamos hablando de dioses. Desde esta perspectiva más junguiana, los dioses vendrían a ser esas personificaciones de las fuerzas de lo inconsciente. Recuerdan que hemos estado hablando de eso también, si no, vayan a repasar. Pero sí es importante que entendamos de que estas fuerzas muchas veces nos trascienden. Son fuerzas que están dentro de nosotros, que se expresan dentro de nuestra psicología. Por eso es que los planetas nos están hablando de entidades activas, que hacen cosas y que necesitamos ir reconociendo, ¿no?, dentro de nuestra propia vida. Bien, continuamos aquí con el siguiente punto, y es que los planetas se suelen clasificar, y esto también es algo 100% astrología moderna, desde el hecho de que estamos considerando Urano, Neptuno y Plutón, que eran planetas desconocidos antes de la invención de los telescopios, y de los telescopios más potentes, dicho sea de paso, ¿no? Porque por ahí Galileo ya con su telescopio pudo ver a Júpiter y sus satélites y demás, pero imposible que lo pueda ver pues, con esos telescopios a Urano, a Neptuno o mucho menos a Plutón, ¿no? Pero regresemos. Esta teoría astrológica de la personalidad que nos lo plantea Arroyo es sumamente válida, es a un nivel conceptual bastante coherente. Aquí les recomiendo poder buscar una conferencia, hace años no la veo, pero fue una de las primeras conferencias que yo vi, y fue dictada por el astrólogo argentino Alejandro Lodi. La conferencia, no sé, busquen ustedes como Planetas y Personalidad o Planetas, Astrología, Personalidad, Alejandro Lodi. Porque en esa conferencia se va explicando cómo es que estos principios universales definidos por los planetas, que están en toda totalidad orgánica, como decía Arroyo, se expresan también dentro de las etapas incluso del desarrollo humano. Por eso es que la astrología es ese lenguaje universal que decíamos que le falta a la psicología, ¿no? Hace un rato les mencionaba este debate que desde hace décadas se tiene dentro del mundo de la psicología, de las diferentes escuelas o enfoques, ¿no? Que el conductismo, que el psicoanálisis, que el humanismo, que
el mindfulness y cosas por el estilo, porque no sabemos realmente cómo es la psique del ser humano. No hay un único modelo teórico, cada cual de acuerdo al elemento que predomina en su psique, cada cual de acuerdo a su propia carta astral, de acuerdo a su ecuación personal, cada uno de acuerdo a su propia subjetividad, crea un modelo teórico. Y las personas que son afines a esa visión, conductistas con el conductismo, psicología más científica con estas cuestiones más de las terapias, por ejemplo, que han sido validadas con experimentos y con réplicas, etcétera, encuentran ahí esa afinidad, ¿no? Y la astrología, volvemos a decir, es algo que plantea Arroyo, y aquí estoy muy de acuerdo con él, nos puede ir brindando ese esquema para entender realmente cómo está configurada la mente del ser humano. De ahí de que dentro de los planetas, y aquí también hago esta acotación por si hay alguna persona que sabe de astronomía, por ejemplo, y va a ver de que consideramos al Sol, que es una estrella, y a la Luna, que es un satélite, como un planeta. Quizás se puede burlar de la astrología, pero hay que entender de que la palabra planeta etimológicamente nos habla de aquel astro, de aquel cuerpo que está en movimiento. Planetes significa errante. Entonces, ¿qué son los planetas? Los diferentes cuerpos que van errando, que van moviéndose a lo largo del cielo. El Sol, evidentemente, aunque sea una estrella, tiene esta condición de planeta porque se va moviendo alrededor del, en la eclíptica, pero se va moviendo en el cielo. Lo mismo ocurre con Plutón, que por convenciones, por una convención de hace unos 15 años, me parece, se lo descatalogó como planeta, y ahora se lo tiene por planeta enano junto con Eris y algunos otros, ¿no? Pero en la astrología nos regimos por esta acepción de planetas, ¿sí? Entonces, los planetas personales vendrían a ser el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte. Estos planetas a un nivel psicológico vendrían a ser estas características más personales. Por eso es que Arroyo dice que son los rasgos más evidentes dentro de la personalidad personal, valga la medio redundancia, porque van a ir, están relacionados con factores mucho más propios. Por ejemplo, la identidad y la autoexpresión desde el Sol, los mecanismos de adaptación y de repetición o hasta emocionales desde la Luna, la forma en la cual filtramos la información e interactuamos con el medio de Mercurio, el cómo encontramos este sentido de valor, de complemento, de agrado desde Venus, cómo socializamos también, y el cómo es que somos capaces de autoafirmarnos, de cómo conseguimos nuestros objetivos, de cómo satisfacemos nuestros deseos, que vendría a ser Marte. O sea, básicamente aquí estamos hablando de una persona como un ser individual. De ahí de que esta primera clasificación de los planetas nos pone estos factores personales como estas fuerzas que más o menos podemos ir conociendo y dirigiendo también conscientemente. O sea, tiene que ver con la vida más cotidiana, más terrena, más social, más del aquí. Podríamos mencionarlo de esa forma, ¿no? Luego encontramos también esta otra segunda clasificación, que Arroyo lo plantea como factores colectivos y motivacionales, conocidos generalmente con el nombre de planetas sociales. Aquí encontramos a los dos gigantes gaseosos, y es muy curioso y muy interesante entender eso, ¿no? De que a un nivel astronómico sí hay cierta relación, en tanto que Mercurio, Venus y Marte, por ejemplo, son planetas rocosos, son planetas sólidos, y por ende nos están hablando de este lado más concreto, más material de la vida. Mientras que Júpiter y Saturno, al ser planetas gigantes y gaseosos, esa característica gaseosa, podríamos decir, bueno, aquí en Perú le decimos gaseosa a las bebidas gasificadas. Bueno, esta característica más etérea, más vapórea, diríamos, de Júpiter y de Saturno, nos están hablando de estas aspiraciones un poquito más abstractas, en tanto que Júpiter y Saturno van a ser dos indicadores a un nivel psicológico, repito, de cómo es que este ser individual participa dentro de una sociedad, participa dentro de un conglomerado de personas, es decir, cómo participamos en el mundo. Ahí Arroyo plantea de que, por ejemplo, Júpiter está asociado con este impulso específico y con ese estado del ser más bien supraconsciente, es decir, como esa aspiración. Júpiter nos habla de esos ideales que uno va teniendo en pos de ir más allá de su propia individualidad.
Júpiter está relacionado por eso con la búsqueda de un sentido, con la filosofía, con la sensación de expansión, de ser algo más allá de lo que ya somos, más allá de lo que es el Sol, por ejemplo. Mientras que Saturno tiene que ver con esa fuerza contraria de contracción, de limitaciones, de reglas que son impuestas por parte de fuera, que constriñen, que reprimen, que limitan. Vamos a tener más tiempo para hablar de esto. De hecho, es muy importante que ustedes puedan ir revisando el libro. De hecho, dentro de un rato ya les voy a mostrar también en síntesis esos cuadritos que nos va dando Arroyo, pero sí es muy necesario, sobre todo para quienes están acompañándonos en el grupo del domingo, mis amigos, que puedan ir revisando eso para ir profundizando en función a las dudas que ustedes tengan, porque no podemos estudiar todos los planetas en 2 clases o en 2 semanas, porque de hecho en la mayoría de formaciones en astrología se lleva todo un módulo para entender lo que son los planetas, y cuando hablamos de módulos son varios meses, ¿no? Pero igual se necesita toda una vida para ir profundizando más en el significado de estos planetas, ¿no? Y luego tendríamos esto que es exclusivo de la astrología moderna, los factores o los planetas transpersonales Urano, Neptuno y Plutón, que podríamos irlo entendiendo como fuerzas que van más allá de lo personal, que van más allá de lo social y que tienen una naturaleza profundamente trascendente, una naturaleza más sutil, más espiritual. También algunos le dicen planetas espirituales, porque están hablando, y desde esa perspectiva escuché a varios astrólogos tomarlos como maléficos, en el sentido de que su finalidad es desestructurar eso que el Sol, la Luna, bueno, y Júpiter y Saturno han ido estructurando, en el sentido de que Arroyo lo plantea de que estos planetas son como energías transformativas, son como fuerzas, podríamos entenderlo, del destino, que vienen a reconfigurar esa imagen que la persona tiene de sí misma. Por eso es que muchas veces, de hecho, Howard Sasportas tiene un libro que se llama Los dioses del cambio, donde habla acerca de los tránsitos, de los ciclos de Urano, Neptuno y Plutón, que justamente son los generadores de crisis, son los generadores de cambio dentro de las personas. Entonces, igual, en los factores transpersonales hay muchísimas cosas más que mencionar. Ya pueden ir revisando el libro para que se familiaricen con todo ello, ¿no? Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, es muy importante, bueno, se me viene ahora a la mente poderles comentar esto, ¿no? Aquí no está Quirón, aquí no está Ceres, aquí no está Vesta, aquí no está Lilith, porque en efecto, esta también es una idea que me gustaría que la tomen, que la consideren, que la escriban, que se la tatúen si quieren, pero la astrología parte de la observación astronómica. No es lo mismo a un nivel astronómico considerar el peso, la magnitud de Júpiter o de Saturno o tan siquiera de Mercurio, en comparación a la de un asteroide que está por ahí en medio de Marte y de Júpiter, en el cinturón de asteroides, o que por ahí está qué sé yo, divagando por otra parte del sistema solar, o que está en el caso de Quirón, ¿no? entre Saturno y Urano, ¿no? Es cuestión aquí de que podamos partir siempre de esta base astronómica, y menciono eso porque en definitiva son factores que tienen una menor relevancia en comparación a los planetas. Vuelvo a decir, hablar de asteroides, de los nodos, de puntos virtuales y demás, considero, y me gustaría transmitirles esto, que son factores que necesitamos considerar, sí, pero una vez que tengamos bien entendido, una vez que tengamos bien comprendido los planetas. Los planetas son los artífices de la astrología, son los principios dinámicos. Los asteroides, por más que se les dé mucho marketing, y por más de que sí hay algunas investigaciones y que en efecto puedan tener un peso a un nivel de interpretación de la carta natal, hay que darnos cuenta que existen jerarquías. No todo vale igual que todo dentro de la astrología, ¿no? Y ante todo, pues es necesario que podamos ir investigando también, que como astrólogos nos demos a la tarea de investigar qué tanto hay de cierto en todo eso, porque una cosa es lo que el mito nos pueda decir de, qué sé yo, de los asteroides, y otra cosa es ir viendo cómo es que eso realmente funciona, ¿no? en las cartas astrales. Eso solamente como un comentario por ahí, ¿no? Entonces aquí Arroyo nos plantea lo siguiente, y puse también la imagen de una carta astral para que podamos ir entendiendo cómo es que estos componentes se van a ir articulando, ¿no?
Si es que la astrología es un lenguaje, los planetas, los signos, los aspectos, las casas vendrían a ser los caracteres más básicos, ¿sí? Que nos permiten hablar este lenguaje, el lenguaje astrológico. Claro que existen también signos de puntuación, reglas de sintaxis y un montón de otras cosas. La astrología, de hecho, es un lenguaje muy, muy amplio. Desde esta visión más amplia de la astrología y de la astrología tradicional, pues esto de planetas, signos, casas y aspectos no lo es todo. Hay muchas otras cosas y de hecho es necesario que vayamos estudiando también eso. Podríamos ir entendiendo, mis amigos, a los planetas, en palabras de Arroyo, como dimensiones de la experiencia. Es decir, como esas fuerzas activas que mencionábamos hace un momento van a ir actuando en diferentes dimensiones, bajo diferentes categorías en experiencia. Luego voy a ir sintetizando todo esto para que se pueda ir integrando todo esto que puede parecer un tanto aislado de por sí. Pensemos a los planetas entonces como esas dimensiones de la experiencia, la actividad, el amor, el pensamiento. Son diferentes ámbitos en la experiencia, ¿no? O dimensiones de la experiencia, para ser más fieles aquí a Arroyo, ¿no? Los signos nos estarían hablando de las diferentes cualidades de la experiencia. Podríamos entender aquí de que los signos son como esos matices, como esos colores, como esas tonalidades que nos van a ir dando un contexto de qué es lo que se está viviendo. Vuelvo a decir, esto puede parecer un poco abstracto en un primer momento, luego vamos a ir profundizando un poco más, el domingo sobre todo, pero hay que ir entendiendo los signos como esas características, como ese sabor, podríamos decir, de lo que va ocurriendo, ¿no? Las casas ya vendrían a ser estos campos más concretos de la experiencia. De ahí quizá surgía hace un momento esta confusión que yo tenía, ¿no? Entre campos y dimensiones. Las dimensiones nos están hablando de cualidades, de características, mejor diríamos, que son atribuibles más bien a los sustantivos o a las acciones, mientras que desde una vivencia más interna, quizá podríamos ir entendiendo así, la dimensión interna subjetiva de la experiencia, mientras que las casas nos están hablando de esta expresión un tanto más volcada en una dimensión más concreta de la vida, ¿no? De ahí de que las casas, Arroyo los plantea como campos de la experiencia en las que operan los planetas y los signos. Y luego tenemos a los aspectos. Los aspectos vendrían a ser esas líneas que están ahí de colores y que de hecho indican relaciones angulares entre los planetas de 0 grados, de 60 grados, de 120 grados, 90, 180, etc. Por eso es que los aspectos evidentemente nos están hablando de los planetas y es que Arroyo nos dice, ¿no? Los aspectos son cómo se integran las dimensiones de la experiencia. Entonces, hay muchas formas de ir entendiendo esto y recordemos que una cosa son los conceptos y otra cosa es cuando uno va profundizando más en este ámbito, pero podríamos irlo entendiendo así. Los planetas vendrían a ser como los protagonistas de la experiencia, los que actúan, podríamos imaginarlos como personas, podríamos imaginarlos incluso como acciones, como verbos, mientras que los signos van a ser esas características o esos adjetivos, podríamos plantearlo también de esa manera, que van a ir acompañando esas acciones, que van a ir acompañando esos actores que vendrían a ser los planetas. Podríamos desde esta perspectiva ir diciendo que los planetas son aquellos agentes activos, aquellos personajes que actúan de acuerdo a los signos en los que están emplazados. Una aproximación bastante interesante a esta es la siguiente, ¿no? Entender de que los signos son como que esta visión mucho más abstracta de estas cualidades de la energía, pero que operan a través de los planetas. Por eso es que decíamos, los planetas serían como los verbos, serían como las acciones, serían como el actuar en diferentes dimensiones, en diferentes categorías de esas cualidades primigenias de los signos. Esto se va a ir entendiendo mejor con algunos ejemplos, pero es necesario que también hagamos el esfuerzo de irlo entendiendo desde esta perspectiva un poquito más abstracta, ¿no? Entonces, si es que los planetas y los signos nos van a ir dando la naturaleza de esa experiencia, las casas nos van a ir diciendo dónde y cómo es que se van a expresar esas experiencias. De ahí de que las casas están asociadas generalmente, ¿no? Por ejemplo,
literalmente estos entornos físicos, incluso desde la astrología más tradicional, en las cuales se van a ir dando estas vivencias o estas experiencias que decíamos, ¿no? Para simplificar mucho, pero con fines didácticos lo decimos así, ¿no? Los planetas nos podrían ir indicando el qué es lo que hace algo, la naturaleza de esa acción. Los signos nos podrían ir diciendo cómo es que se realiza eso, la cualidad de esa acción, mientras que las casas nos dirían dónde se realiza eso, en qué ámbito, bajo qué circunstancias, en qué contexto. ¿Me dejo entender? Recordemos que en astrología no estamos abordando cuestiones concretas, no estamos disecando ranas, no estamos, qué sé yo, armando estructuras con fierros, estamos estudiando metaconceptos. Los planetas, los signos no son simples conceptos, son conceptos de los cuales surgen conceptos. Por eso es que tienen una categoría superior a la de los conceptos. De ahí de que, les digo, no existe forma única o unívoca de poder definir o conceptuar los planetas, los signos, las casas y los aspectos, ¿no? Y de hecho aquí les sugiero que puedan ir viendo diferentes otros libros, diferentes otros autores, para poco a poco irnos haciendo esa idea de qué son realmente los planetas, qué son los signos, qué son las casas y cómo es que se relacionan los planetas a partir de los aspectos. De ahí de que Arroyo nos va planteando este párrafo, ¿no? Estos 4 factores comprenden el alfabeto astrológico y el arte de combinar las letras de este alfabeto da por resultado el lenguaje de la energía que se llama astrología. ¿Ve? Y entonces prestemos atención a este siguiente párrafo. Arroyo nos dice: una dimensión particular de la experiencia, es decir, algo que está indicado por un planeta, será matizada invariablemente por la cualidad del signo en el que está situado en el mapa del individuo. Por eso es que les decía, ¿no? El planeta nos va diciendo el qué se hace, mientras que el signo nos va diciendo el cómo se va a realizar eso, ¿no? Esta combinación da por resultado un impulso específico hacia la autoexpresión y se define una necesidad de cumplimiento. El individuo confrontará más inmediatamente esa dimensión de la vida en el campo de la experiencia indicado por la posición de la casa del planeta, lo que les mencionaba con esta palabra sencilla, el dónde. ¿Ve? Y aunque el impulso para expresar o cumplir esa dimensión de la experiencia, es decir, lo que quiere el planeta, lo que quiere esa fuerza, estará presente en cualquiera que tenga cierta combinación de planeta y signo, los aspectos específicos de este planeta revelan cuán fácil o armoniosamente la persona podrá expresar ese impulso o satisfacer esa necesidad. Estas últimas partecitas no se ven aquí. El domingo bueno, igual esto lo pueden encontrar ahí en el libro, ¿no? De ahí de que los aspectos nos están hablando de esa dinámica, de ese flujo de energía, también podríamos plantearlo desde esa perspectiva, que va a ir habiendo entre los diversos planetas. En este caso se habla, ¿no?, de qué tan armonioso, qué tan tenso va a ser eso, y eso justamente es algo que está dado por la naturaleza de los aspectos, que pueden ser fluidos. Aquí encontramos a los planetas que son múltiplos a los aspectos que son múltiples de 3, perdón, tales como los sextiles y los trígonos, pero tenemos también a los aspectos más dinámicos o más maléficos o duros, como se les suele decir también, múltiplos del 2, es decir, la oposición y la cuadratura. Pero de eso también ya hablaremos un poco más adelante. Ahora les voy a ir mostrando justamente estos cuadros con conceptos claves que va planteando Arroyo, que les digo, en lo posible imprímanlo, en lo posible ténganlo ahí a la mano, repásenlo, porque si bien no nos van a ir dando la comprensión más profunda de lo que son los planetas y todo eso, nos van a servir como una primera pauta para entender realmente de qué estamos hablando, ¿no?, en todos estos puntos. En este cuadro, por ejemplo, se van a ir describiendo a los 10 planetas, qué es lo que representa cada uno de estos principios, y también cómo es que Arroyo nos habla de esta necesidad de la autoexpresión, es decir, de cómo sale, de cómo actuamos, ¿no? Por eso es que Arroyo también asocia un impulso que está siendo representado por cada uno de estos planetas
y que por ende va a ir teniendo ciertas necesidades. Vamos a ir viendo algunos pocos nada más, porque igual ustedes esto lo tienen, lo pueden leer, está en el libro, son pantallazos del libro, pero para irnos haciendo una idea, ¿no? Desde esta perspectiva, por ejemplo, el planeta del Sol, este principio, nos está hablando acerca del principio de la vitalidad, del sentido de la individualidad, de la unicidad, y nos habla de ese principio de la energía creadora, de esta sensación de un yo que se exterioriza, que irradia, podríamos decir, esos valores que le son propios, que le son esenciales. En una expresión más sencilla, podríamos decir de que el Sol representa a un nivel psicológico ese impulso de ser, de sentirnos alguien, y también de crear, de mostrar aquello que en última instancia surge de nosotros, ¿no? De ahí de que este planeta, el Sol, está asociada a la necesidad de ese reconocimiento por parte de fuera, y esa necesidad también de poder mostrar lo que uno tiene, lo que uno es. De ahí de que la expresión vendría a ser también parte de la necesidad del Sol. Lo mismo con la Luna, ¿no? Que Arroyo aquí lo plantea como ese principio de reacción más automática, más visceral, si se quiere decir, más corporal incluso, más de sistema nervioso, diríamos, frente a las circunstancias externas. Por eso es que Arroyo nos habla de una predisposición subconsciente, él lo plantea de esa manera, en tanto que es algo automático. Nos está hablando también acerca del sentimiento que uno va teniendo acerca de sí mismo, de la imagen personal y de las respuestas condicionadas. Y estos últimos dos puntos se entienden desde el hecho de que la Luna representa ese modo supervivencia que tenemos los seres humanos y que está sumamente activo cuando somos pequeños, cuando somos niños, ¿no? De ahí de que la Luna va a ir representando este impulso de, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? De encontrar ese anhelo de sobrevivir, ese anhelo de supervivencia que es común incluso a otros mamíferos, pero que nos habla de aquí Arroyo lo plantea de esta forma, ¿no? El impulso de sentir un apoyo interior, el impulso de seguridad doméstica y emotiva, es decir, es básicamente ese impulso de sentir que podemos sobrevivir, como les decía, ¿no? De que existe, a ver, aquí estamos lidiando también con ciertos factores que escapan a nuestra voluntad por las mosquitas. Bueno, de ahí de que esta luna vendría a ir representando también la necesidad de pertenencia, la necesidad de cuidado, la necesidad de sentirse a gusto, la necesidad de sentir que todo va a estar bien, de que necesitamos encontrar un equilibrio, y así sucesivamente con los diferentes planetas. Esto estoy viendo que lo podamos ir viendo ya en lo práctico, en el estudio de algunas cartas astrales. Esto lo vamos a hacer los días domingos. Vamos a tratar de ver cómo es que en lo práctico, en efecto, cada uno de estos planetas se va cobrando vida dentro de la carta astral de algunas personas o de algunos personajes también, ¿no? Pero vuelvo a decir, como una primera aproximación a qué hay detrás de cada uno de estos planetas, qué impulsos a un nivel psicológico representan y por ende qué necesidades son las que surgen, este cuadro nos va a ir ayudando bastante, ¿no? Aquí también es bastante curioso que Arroyo toma estos planetas, Urano, Neptuno y Plutón, y los considera aquí, ¿no? Podríamos ir entendiendo de que estos impulsos no parten quizá desde ese yo, no parten desde el uno mismo, ¿no? Son impulsos que tienen un origen que nos trasciende, que va mucho más allá de lo que podríamos decir humanamente y personalmente sentimos, ¿no? Por eso es que aquí, por ejemplo, Urano lo pone como ese principio de libertad individualista y de la libertad del yo y demás, y como ese impulso de diferenciación, originalidad y demás, ¿no? Necesitamos ser un poquito más críticos, vuelvo a decir, porque estos planetas transpersonales no siempre se expresan de esa manera tan consciente y tan integrada, ¿no? Dentro del yo. Por eso lo que hemos visto anteriormente, ¿no? De esta teoría astrológica de la personalidad, como los planetas personales, los sociales y los transpersonales, es necesario irlo entendiendo. Arroyo luego nos va a ir mostrando de cómo es que estos principios van a ir teniendo una expresión positiva y una expresión negativa, lo que podríamos decir una expresión consciente y otra más
inconsciente, una más creativa y otra más conflictiva. Y es que a decir verdad también incluso en términos de la astrología más antigua, más tradicional, se plantea de que cada uno de los planetas tenía asociadas ciertas virtudes, ciertos dones, pero también tenían ciertos vicios. Entonces podríamos irlo entendiendo también desde esa perspectiva, ¿no? Ya en las diapositivas anteriores hemos hablado del Sol y de la Luna. Aquí hablemos, por ejemplo, de Venus y de Marte, que están un poquito más cortitos. Venus como principio de atracción, como principio de armonía, como principio de interconexión y valoración, se va a ir expresando. Ese es el principio general, por eso está bien que revisemos aquí este punto del principio, qué es lo que representa en última instancia, ¿no? Se puede ir expresando de una forma positiva Venus, como esa búsqueda de amor, como esa búsqueda de armonización, de dar y recibir equitativamente, de esta relación mucho más empática y cordial, por ejemplo, podríamos decir, de compartir la generosidad y todo eso. Pero en una expresión negativa, este Venus se puede ir convirtiendo en autocomplacencia, en codicia, en vanidad, por ejemplo, en exigencias emotivas, o también, si es que nos vamos al otro lado, en una especie de anedonia, en una inhibición de los afectos, en una dificultad para poder disfrutar. Y aquí estoy mencionando algunas cosas que no están en este cuadrito porque en efecto son parte de los arquetipos planetarios, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de Marte, que representa ese principio de la autoafirmación, ese principio de la acción, que desde una expresión positiva nos está hablando del valor, del coraje, de la iniciativa, de la voluntad, etcétera, pero que en una expresión negativa nos habla de la impaciencia, la terquedad o la violencia, por ejemplo, ¿eh? Y de esa forma pues se continúa con los otros planetas también, que todos van teniendo una expresión positiva y una expresión negativa. Y es importante considerar eso de que, por ejemplo, muchas veces a Saturno se le tiene miedo, y más aún con todas esas cosas que se dice dentro de la astrología pop, que Saturno, no sé, genera dolores y sufrimientos, de que es de mala suerte tener Saturno en esta casa o en este signo. No se puede ir viendo ese aspecto positivo, esa expresión positiva, constructiva de Saturno, ¿no? Entonces necesitamos irnos liberando de los prejuicios y necesitamos ir viendo que en efecto todo puede irse expresando desde una manera más positiva o más negativa, ¿no? Y también necesitamos ir reflexionando acerca de esta cuestión de los planetas benéficos y maléficos dentro del contexto en el que se usaron, porque algo propio de la astrología moderna es no hacer tanto esas diferenciaciones, ¿no? entre benéfico o maléfico, pero considero de que son parte de su propia realidad. O sea, Saturno tiene que ver mucho con esta vivencia de la limitación y de la constricción, ¿no? O el mismo Plutón nos habla de la pérdida, nos habla de la muerte, y esas son vivencias que evidentemente atentan contra la vida, atentan contra la estabilidad, atentan contra este principio del mantenimiento, del bienestar, diríamos, ¿no? Y está bien, o sea, se los planteo de esta forma, ¿no? La naturaleza en sí misma puede ser muy tierna. Uno ve ahí como una vaquita cuida a sus terneritos y todo eso, ¿no? Pero la naturaleza puede ser muy despiadada. Y uno va viendo también cómo los animalitos, bajo su instinto, hacen cosas pues que nos parecen quizá demoníacas a nosotros, ¿no? Y desde ahí lo juzgamos. Ah, qué malvado ese león, cómo es que es posible que se coma a la gacela que todavía esté viva. Y necesitamos irnos dando cuenta de que la naturaleza tiene esas expresiones. O sea, los planetas también se expresan bajo esas características, y no es que estén bien o que estén mal. No podemos hacer juicios de valor. También he encontrado un montón de videos, sobre todo en TikTok, de astrólogos que dicen, no, a ver, las posiciones que más me gustan de Venus, los signos que más me gustan para un ascendente. Y no es cuestión de gustos o de preferencias, sino de entender el trasfondo, es decir, las potencialidades y las limitaciones que hay en cada expresión. No podemos parcializarnos nosotros diciendo que este signo es mejor, este planeta es peor, este me gusta, esto no me gusta, porque estamos hablando de diferentes colores. O sea, que alguien diga que qué sé yo, que no me gusta Venus, es como decir no me gusta el color verde. Bueno, pero es una tonalidad más dentro del espectro de colores, ¿no? O decir que no me gusta cómo es Saturno, es como decir que no nos gusta la nota musical Fa, por decir algo, ¿no? Pero es parte de todo ese arco iris de colores, de toda esa gama de tonalidades. No podemos estar ahí juzgándolos, ¿no? Como que es bueno, es malo, me gusta o no me gusta. Necesitamos comprender, por eso el trasfondo
y el rol que cumplen cada uno de estos planetas, ¿no? Arroyo luego nos plantea también ciertas ideas clave, muy claves, y que quizá a veces son demasiado conceptuales respecto a los signos del zodíaco. Personalmente considero que los signos del zodíaco, al igual que los planetas, se entienden de una mejor manera, no desde los conceptos solamente, sino desde la imaginación. Ya hablaremos también de eso. Pero cuando uno imagina, y esto tiene que ver mucho, ¿no?, con la psicología de James Hillman, con la psicología arquetipal, a partir de la imaginación uno se pone en contacto con todas estas fuerzas. De ahí de que la astrología necesita del pensamiento, sí, pero también de la intuición. Y ya hemos visto de que la intuición es una facultad diferente y complementaria a la razón. Así es que acá tenemos nuestros cuadros super virginianos de conceptos clave. Hay que estudiarlos, sí, hay que tratar de memorizarlo incluso, sí, pero no lo es todo. La astrología muchas veces se ve reducida a un recetario o de planeta signo casa y por ahí no va. Esa es una astrología muerta. Nos sirven, sí, en un primer momento, vuelvo a decir, pero luego necesitamos profundizar en el significado del símbolo. Y antes de que se me olvide, y acá lo tenía justamente en mis apuntes, les recomiendo que puedan revisar el libro Los símbolos del horóscopo del astrólogo Robert Hunt. Ahí se profundiza justamente en esto que ahorita estamos viendo, lo que son los planetas, lo que son los signos, lo que son las casas. Entonces, un libro muy recomendable. De hecho, hicimos una breve reseña, no, todavía no hemos hecho esa reseña, pero sí, este libro es clave. Los símbolos del horóscopo de Robert Hunt. Entonces, aquí Arroyo lo que nos plantea son básicamente los conceptos clave en función a esa modalidad, ¿no? Los signos cardinales, fijos, mutables. Ahí está la combinación entre elementos y las diferentes modalidades, ¿no? Igual, por mencionar algo, podríamos hablar aquí en el caso de Virgo, por ejemplo. El concepto clave del signo mutable de tierra, Virgo, es el auxilio espontáneo, humilde y la necesidad de servir. Aquí tranquilamente podríamos hablar de que el principio clave de Virgo también es la toma de conciencia de un sistema mayor en el cual se pertenece, y el cual es necesario pues que se pueda ir constantemente revisando para que opere de la mejor forma. No tiene que ver exclusivamente con el auxilio, con la humildad y con el servir, sino que hay muchos otros puntos que no están por ahí considerados dentro de este cuadro. Pero partamos por esto, ¿no? Por eso es que luego Arroyo nos dice, un planeta que esté en Virgo se va a ir viendo matizado por estas características, por el perfeccionismo, por el análisis, por la fina discriminación. De ahí de que, por ejemplo, si es que vamos haciendo ese intento de ir integrando, ¿no?, una luna que esté en el signo de Virgo va a ir encontrando que su necesidad de seguridad, su necesidad de autopreservación, su necesidad, podríamos decir, de ir encontrando esa estabilidad a un nivel emocional, la va a ir encontrando mientras más control pueda tener acerca de las cosas, cuando se sienta un tanto, su mecanismo más automático de responder frente a la vida va a ser el del análisis, el del poder discriminar, el del querer servir y cosas por el estilo, ¿no? El del mantener, por ejemplo, esa humildad. Entonces, de esa combinación es que ya van a ir surgiendo poco a poco el cómo se van dando los significados. No caigamos en los recetarios, vuelvo a decir, o en todo caso, yo creo que todos necesitamos de los recetarios, planetas, signos, casas, que están, por ejemplo, en libros como Manual de Astrología Moderna, de Eloy Dumont. Ese libro también es bueno, es muy recomendable, tiene estas cuestiones de los recetarios, nos sirve en un primer momento, pero luego necesitamos ir más allá de eso, ¿no? Bueno, recuerden que vamos a profundizar bastante más acerca de todo esto y sobre todo desde los diálogos, desde las preguntas que ustedes puedan ir haciendo este domingo y los siguientes también, porque no nos va a bastar un único domingo para hablar de signos y planetas. Como conclusiones, Arroyo nos plantea esta idea, que vuelvo a decir, sería muy productivo poder definir bien a qué nos referimos con energía, para que no quede una aproximación muy etérea de esto, ¿no? Pero podemos ir entendiendo, aún con esa ambigüedad, de que la astrología es un lenguaje de la energía, en tanto que la energía es lo que anima la misma vida, ¿no? Y hemos estado viendo cómo es que los signos del zodíaco justamente nos hablan de eso, del movimiento de la vida, del movimiento del universo, incluso diríamos, ¿no?
Y la astrología es ese lenguaje que nos permite entender cómo se despliega esa energía, cómo se construye la conciencia, cómo se construyen nuestras percepciones, cómo se construye la mente también, ¿no? O nuestra psique. Y a partir de eso recordar de que estos 4 elementos están en todo cuanto existe. Son el fundamento de todo, tanto a nivel material y psíquico. Y a propósito de eso, creo que lo pongo, no lo puse aquí, pero ya estaba súper grandote en esa diapositiva. Recordemos que la psique es tan real como lo material. Y esto otro que les estaba diciendo, los signos y los planetas son principios, no son solamente conceptos, no nos bastan solamente las tablas. Pero hay que empezar por las tablas, hay que empezar por los conceptos y por todos estos cuadros. Hay que irlos estudiando, pero luego necesitamos sumergirnos, necesitamos intuir el hondo significado de los signos y de los planetas, ¿no? Y aquí está lo que les decía. Necesitamos estudiar, sí, pero también interiorizar, porque la astrología no es un conocimiento eminentemente intelectual o mercurial. Bueno, entonces vamos a ir llegando a la parte final, recordándote pues que nos vemos la próxima semana para hablar acerca de los 4 elementos. Nos reunimos este domingo. Si quieres una consulta astrológica me puedes escribir ahí en los links de abajo y estaremos muy agradecidos de que nos puedas apoyar en la forma en que tú lo consideres. Muchas gracias por estos minutos de tu vida, sigue tu estrella y ve hacia adentro. Nos vemos.